Vaivén de decisiones sorprendentes. Primero, Nicolás Petro rechazó rotundamente los cargos en su contra, pero, para sorpresa de todos, a las pocas horas anunció su disposición de colaborar con la Fiscalía por el presunto ingreso de dineros calientes a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro. Cuando parecía que estábamos ya ante un punto de no retorno, ahora nos enteramos de que el acuerdo se ha caído por completo con la Fiscalía. ¿Qué habrá hecho cambiar de opinión al hijo del presidente? Hablamos en exclusiva con su nuevo abogado. ¿Por qué decidió su cliente Nicolás Petro no seguir colaborando con la Fiscalía? Bueno, sea lo primero aclarar que por parte del señor Nicolás Petro en ningún momento ha habido algún tipo de manifestación en la que exprese que se niega a seguir colaborando con la Fiscalía. Hubo una serie de reuniones aquí en la ciudad de Barranquilla entre el señor fiscal, su equipo de trabajo y el señor Nicolás Petro, en el que se adelantaron algunos acercamientos y hubo entrega de alguna información. Y ayer fuimos sorprendidos con la presentación o radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, lo cual evidencia que es la Fiscalía quien toma la decisión de dar por terminado esa negociación. Pero el fiscal Burgos, quien lleva el caso por parte de la Fiscalía, ¿no había buscado ya acercamiento para ampliar la declaración y colaboración de su cliente? Claro que sí, tengo conocimiento que hubo unas reuniones aquí en la ciudad de Barranquilla hace ya unas semanas, donde, repito, el fiscal estuvo por acá, vino con su equipo de trabajo y se reunieron con la sede de la Fiscalía con el señor Nicolás Petro. Claro, déjeme decirle si esto que escribió su cliente en Twitter corresponde o no a buena parte de los argumentos para alejarse de la colaboración. Y es que dice su cliente: hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite. ¿Han presionado a su cliente? Bueno, lo primero a aclarar ahí, Juan Diego, que esa es una posición de Nicolás. Él es el que a modo personal decide escribir eso no representa la posición de la defensa. Él es el que sabe, que es el que ha vivido directamente esto, si ha habido presión o no. Pero hasta donde yo sepa que de lo que he llegado Pero al usted como proceso, no. abogado no me diga que no lo sabe, doctor. Sí. Entonces, ¿cuál es el papel del defensor? El papel del defensor en este caso es realizar dentro del marco de las audiencias y dentro del marco del proceso legal lo que en derecho corresponda. Pero Pero repito, asesorarlo también. ¿Usted no lo aconsejó, doctor, usted no lo aconsejó acogerse a la colaboración con la Fiscalía? Porque remontándonos a lo que sucedió cuando empezó todo este proceso y la detención inicial de su cliente, pues al comienzo él no aceptó cargos y después cambió de parecer y dijo que iba a colaborar por su hijo, incluso puso a su sí. familia. ¿Usted no hizo parte de ese momento también? No, 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 en ese momento yo no estuve, Juan Diego. De hecho, a mí me acaban de reconocer personería para actuar realmente, es a partir de la semana pasada, miércoles o jueves, y apenas es que estoy ingresando como tal, así que no hice parte de esa decisión. No sé en ese momento si hubo o no hubo presión, realmente no sabría decir, mentiría porque no estaba en ese momento. Claro, déjeme preguntarle algo desde el punto de vista legal. ¿Hubo un acta de compromiso de acuerdo entre la Fiscalía y su cliente? ¿Conoce algo de eso? Hasta donde sé, sí, Se hasta firmó un donde sé, acta sí. de compromiso. Sí, y sí, se alcanzaron a suscribir algunos compromisos y como producto de eso hubo unas reuniones para ir materializándolos. Parte de eso correspondió a un privilegio que le concedieron de no estar en una cárcel, ¿verdad? Sí y no, porque digamos, el privilegio iba a consistir más bien en su definición, la definición de su situación jurídica ya al final del proceso. Si iba a ser acusado o no, pero el tema de que si iba a estar en cárcel o no, recordemos que eso fue decidido por un juez de la República en las audiencias pasadas en Bogotá, porque al final de cuentas la Fiscalía pidió restricción de la libertad para Nicolás, pero el juez no accedió a esa petición. Claro, pero hoy, dada el nuevo panorama, la Fiscalía podría cambiar de parecer y solicitarle a un juez la revocatoria de la libertad, ¿no? Tendría que buscar, digamos, unos elementos, unas situaciones fácticas nuevas, porque ya sobre los mismos puntos ya se decidió lo concerniente a su orden de captura, a la legalización de la misma y a la solicitud de medida de aseguramiento. Así que es la Fiscalía la que solicita, pero son los jueces de la República los que finalmente Claro, toman la decisión. pero ya hay un momento muy distinto a lo que ocurrió hace unas semanas. ¿En virtud a qué?
a que su cliente ha desistido de continuar colaborando, a denunciar unas supuestas presiones e incluso dijo en su trino: decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo, refiriéndose claramente a la fiscalía. Hoy se ha radicado escrito de acusación por parte del fiscal Burgos ante los jueces y son dos delitos muy graves: lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que Sí. no conceden el derecho o el privilegio de la detención preventiva. Sí, es cierto, pero aún así ese asunto fue sometido a la decisión o a la consideración de un juez y un juez ya decidió sobre ese punto. Entonces, pero ahora, si a bien lo considera, si en gracia de discusión a bien lo considera el señor fiscal de hacer una nueva solicitud, pues la puede hacer, hace parte de las competencias que tiene como fiscal director del caso. Claro, ¿cuál va a ser su estrategia legal a partir de este momento? Pues Juan Diego, estrategia como tal ahora mismo depende de qué realmente conocer qué fue lo que se consignó en ese escrito de acusación. Porque allí, dependiendo de lo que allí se circunscriba, la delimitación material de cuáles van a ser cuáles fueron los hechos que se consignó, a quién va a llamar como testigo, cuáles son las pruebas que finalmente va a hacer valer dentro del proceso, pues ahí es que a partir de allí es que uno comienza a armar la estrategia de defensa. Claro, y en esa acta de compromiso que se hizo inicial, cuando su cliente aceptó colaborar con la fiscalía, ¿podría definirse quién incumplió? Pero es que, repito, se adelantaron como producto de esa acta, se adelantaron una serie de reuniones. Al parecer, es mi percepción, no tengo conocimiento de eso porque sé que hubo unas reuniones aquí en la ciudad de Barranquilla, pero al parecer lo que Nicolás entregó en esas reuniones o lo que de pronto la información que suministró, al parecer no satisfizo digamos, las exigencias de la fiscalía y de pronto por eso es que la fiscalía considera que era lo más sano, lo más prudente era echar para atrás ese principio de oportunidad y citarlo a juicio. ¿Cómo entender que su cliente inicialmente dijo ante el juez y también con fiscalía a bordo que no aceptaba los cargos? Después dice que sí y ahora está una vez más diciéndole a la fiscalía que no se arrodillará ante su verdugo. ¿Cómo entender eso? ¿Usted cree que hay visos políticos aquí detrás de todo esto? Ojalá y no, Juan Diego. Este tipo de procesos deben ser despolitizados. Deben ser despolitizados. Y en ese aspecto quiero manifestar que como defensa nos declaramos fieles creyentes de la Administración de Justicia. Creemos en la independencia de los jueces y estoy seguro que el juez que corresponda va a ser un juez que va a emitir una sentencia, una decisión basada en derecho y no basada ni en presiones, ni en objeciones políticas, ni ninguna otra índole. Hasta aquí el debate es probatorio, un debate de carácter netamente jurídico. Esperamos que el debate esté libre de todo tipo de injerencias de otra índole. ¿La visita del presidente Petro a Barranquilla a su hijo incidió en esta nueva decisión? No sé, realmente no conozco qué pasó. Se ha especulado mucho con respecto a la defensa, a la visita que hizo el señor presidente. Se ha dicho que incluso producto de esa, él mismo le sugirió a quienes debía contratar como abogado. Tantas cosas se han dicho, pero que están lejos de la realidad. Porque de otras cosas, personalmente ni siquiera conozco al presidente. No, en ningún Claro, momento no. se lo pregunto porque el trino que puso ayer Nicolás es muy parecido a otro que puso en su momento cuando se dio la captura A unas de declaraciones del presidente, Nicolás a sí. unas declaraciones del presidente, Sí, casi que usaron el mismo lenguaje, ¿no? sí, correcto. Verdugo y arrodillarse. Y ahora Arrodillar. el hijo usa las mismas palabras. Pues hay una coincidencia que no es que sea mera suspicacia. Sí. Sí, son ¿Usted las qué mismas opina? palabras. Sí, son las mismas palabras. Y ahora, de todas maneras, Juan Diego, la visita la hizo Gustavo Petro, la hace en calidad de padre, no la hace en calidad de jefe de Estado, no la hace en calidad de presidente. Y pues, digamos que no es extraño, a mí no me suena extraño ni morboso siquiera que el hijo utilice las mismas expresiones de su padre, porque si él considera que lo que quieren es utilizarlo para destruirlo, pues esa es su percepción, ese es su punto de vista. Y pues decidió utilizar las mismas palabras de su papá dentro de su declaración personal, porque es una declaración de Nicolás como él, como persona natural, como persona que está viviendo el proceso. Claro, pero también en este contexto hay que entender que el fiscal Barbosa, quien ha sido un claro opositor y un enemigo del presidente en muchos asuntos de orden
legal y judicial de política criminal, pues termina su periodo en 3 meses, ¿no? Y ya se designará un nuevo fiscal por Sí. parte de la terna que nombre el presidente y lo que ocurra después con la Corte Suprema escogiéndolo. Sí. Eso también puede jugar dentro de todo este ajedrez político-judicial, ¿no? Sí, uno podría pensar que sí, pero fíjese que, por ejemplo, la anterior defensa de Nicolás en su momento intentó o realizó una recusación contra el fiscal general y la respuesta que se dio en su momento fue que no había lugar a esa recusación porque el fiscal general no dirige la investigación, no es la persona que se encarga de ella. Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, poco o nada va a influir que haya nuevo fiscal, porque finalmente es el fiscal delegado, en este caso el doctor Burgo, quien va a dirigir la investigación, no hace parte de las competencias del fiscal general de la Nación. Claro, claro, pero es difícil no creer que pueda incidir de una u otra manera el que el jefe tenga unas discrepancias abiertamente Eso sería, con el eso sería presidente. Juan Diego, como pensar que en este caso el fiscal Barbosa está interviniendo. Y en la recusación se dijo que no tenía nada que ver porque él no dirigía eso. Entonces, así como deberíamos no pensar que el fiscal Barbosa está interfiriendo, pues tampoco deberíamos pensar que la nueva fiscal que llegue o el nuevo fiscal pues va a interferir. Creemos también digamos, en la independencia que tienen estos funcionarios para dirigir estas investigaciones. Bueno, pues ahora que viene, doctor Arteaga. Bueno, lo primero, conocer ese escrito de acusación. Conocerlo, saber qué se consignó allí, cuáles van a ser esas pruebas que se van a hacer valer dentro del proceso. Y ya como consecuencia de eso, y ahí sí, entrar a evaluar y a diseñar la estrategia adecuada. Y por supuesto, acudir al llamado de la justicia, a esa citación que está haciendo la fiscalía. No desde la defensa, desde el equipo jurídico, bajo ninguna circunstancia estamos pensando en dilatar, en de pronto a utilizar maniobras raras, extrañas para que esto no se desarrolle. Al contrario, vamos a hacerle frente con toda la responsabilidad a este caso. ¿Ya inicia el juicio? Apenas trasladen el escrito de acusación, nos deben citar a una audiencia que es la de formulación de acusación y con esa se da oficialmente instalado el juicio. Ya. ¿Cree usted, doctor Arteaga, que con todo esto que viene ocurriendo, al final, eh, la opinión pública sí creerá que Nicolás Restrepo, que Nicolás Petro es o no culpable? Pues digamos que ahí va a haber dos cosas. Uno puede ser la apreciación que tenga la ciudadanía y otra cosa lo que se decida dentro del proceso, que lo más probable es que coincida. Y todos esperamos, que entre otras cosas esperamos, y repito, como fieles creyentes en la administración de justicia, que la verdad salga a la luz. La verdad de lo que sea que haya pasado para que el juez, dentro de su sapiencia, dentro de su sabiduría, el juez pueda pueda emitir una sentencia que en derecho corresponda. A su juicio, como defensor, ¿cree que se le han violado los derechos constitucionales y legales a su cliente? Pues hasta el momento que yo veo, no, fue llevado ante juez de control de garantía dentro del plazo establecido, se le realizaron sus audiencias, la fiscalía está en pleno derecho, hace parte de sus facultades el llamarlo a juicio, así que no considero que de pronto se le han vulnerado ningún tipo de garantía. Un juez constitucional tomó la decisión con respecto a su captura, la declaró legal, nada que hacer, y un juez también declaró que con respecto a la medida de aseguramiento y listo. Ahora ya lo que viene es afrontar el juicio, pero hasta el momento no me atrevería a decir que se ha afectado las garantías constitucionales de Nicolás Petro. Pero si en un comienzo su cliente dijo y aceptó haber recibido dineros procedentes de excapos como López Sierra y de otra procedencia abiertamente cuestionable, hoy, ¿cómo va a defender usted eso? Pues ya eso lo veremos dentro del proceso, Juan Diego, cuál va a ser el argumento que se utilizará. Pero lo que sí le advierto es que ahora lo que viene, ya aquí lo que viene es un debate probatorio y ahí sí no vale dichos, suposiciones, subjetividades, ya aquí hay es que probar. Ahora la carga es una carga probatoria y se debe probar ante el juez de conocimiento, quedará en firme lo que se logre probar. Es un debate probatorio y todas esas pruebas deberán ser sometidas al principio de contradicción. Claro, pero recordemos que Day Vázquez, ex compañera sentimental de su cliente, pues fue testigo fundamental para la fiscalía y para que se procediera a todo este caso
que tiene pues detenido preventivamente en su casa a Nicolás Petro, ¿verdad? Sí, claro, claro, y seguramente ella va a aparecer como testigo de la fiscalía dentro del proceso contra Nicolás en el juicio. ¿Y cómo va usted a controvertir su testimonio? Esperemos a ver qué es lo que va a decir Juan Diego.